Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Bien? Venga, voy a empezar con un poquitín de repaso, ¿vale? De la probabilidad sencillita. Ya sabéis que os he dicho que espero que me mandéis dudas, que las dudas no os viene bien solo resolverlas a vosotros, también les puede venir bien a vuestros compañeros, ¿vale? Entonces voy a empezar con ejercicios de probabilidad sencilla, ¿vale? Y estos 2 días pues bueno, resolveré dudas del resto de las cosas o los ejercicios que me parezca a mí que son importantes, ¿vale? Entonces, a ver, empiezo con el primer ejercicio, ¿vale? Y nos dice un dado está trucado, un dado trucado, de forma que nos dicen que la probabilidad de obtener 6, x sería la variable aleatoria, que es la puntuación obtenida, ¿no? Es un medio, ¿vale? Y de forma que la probabilidad de obtener el resto de caras son iguales, ¿vale? La probabilidad de obtener cualquiera de las otras caras es la misma, ¿vale? La misma. Entonces, nos pregunta, vale, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2? Pues es muy sencillo, ¿vale? Porque ya sabemos que la suma de todas las probabilidades, esto es algo que se utiliza mucho en variable discreta, la probabilidad de obtener 1 más la probabilidad de obtener 2 más la probabilidad de que x sea 5 más la probabilidad de que x sea 6. Esto siempre, la suma de todas las probabilidades en un espacio muestral es 1. Sabemos que esta es un medio, ¿no? Entonces, la suma de las probabilidades desde que x1 hasta que x sea 5 es de x igual a 5, es 1 menos un medio, es decir, un medio, y todas estas son iguales, ¿vale? Entonces, en este caso, esto sería igual, por ejemplo, a 5 veces la probabilidad de que x sea 2, porque todos estos sucesos son equiprobables. Esto sería 5 veces la probabilidad de que x fuera 2 más que x fuera 2 más que x fuera 2, ¿no? Porque todos estos sucesos tienen la misma probabilidad. Y de aquí que sacamos que la probabilidad de que x sea 2 es 5 pasa dividiendo un décimo, ¿vale? Venga, más cosas que nos preguntan. Sí, entonces me voy a dejar aquí la chuleta, ¿vale? Tenía que la probabilidad en el mismo ejercicio, ¿vale? De que x fuera 6 era un medio y la probabilidad de que salieran el resto, probabilidad del resto de los casos de que x fuera igual a 1, x fuera 2, x fuera 3 era un décimo, ¿vale? Entonces nos preguntan también, el siguiente apartado sería apartado B, ¿cuál es la probabilidad de no obtener 3? Sí, ¿cómo no se obtiene 3? ¿Sabéis el suceso contrario? Es 1 menos la probabilidad de obtener 3. O si queréis, como hemos puesto antes, de que x sea 3, donde x es resultado obtenido al lanzar un dado, ¿eh? Habría que explicarlo bien. Entonces sería 1 menos un décimo, es decir, 9 décimos. A ver, esto del suceso contrario se utiliza muchísimo, ¿vale? Luego al final del ejercicio haré un inciso, ¿vale? Ahora voy a acabar de resolverlo. Incluso en la probabilidad normal, ¿vale? También se puede utilizar la probabilidad del contrario. Muchas veces es más fácil calcular la probabilidad del contrario y luego a uno restarle este para calcular la probabilidad del suceso referencia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Pues es muy fácil, porque es la probabilidad de obtener, ¿cuántos? Pues
en x2, x4 y x6, ¿no? Esto lo podría poner así, más la probabilidad de obtener 4 más la probabilidad de obtener 6. ¿Y esto cuánto me quedaría? Me quedaría un décimo, más un décimo, más un décimo. ¿Vale? 3 décimos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y cuál sería la probabilidad de obtener? Bueno, perdonadme, perdón, porque aquí x2, x4 es un décimo y aquí me he olvidado que este es un medio. ¿Vale? Entonces el resultado final, ¿cuánto sería? 1 y 1 y 5, que son 7 décimos. ¿Vale? Vale. Venga, entonces, continúo, ¿vale? Por lo tanto, en el apartado D me preguntan cuál es la probabilidad de obtener el número impar. Pues aquí lo mismo. Fijaros que antes, en el apartado anterior, tenía el suceso contrario, que era obtener número par. Pues aplico esta propiedad. 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que es obtener par. Es decir, 1 menos 7 décimos y me da 3 décimos. ¿Vale? A ver, me voy a explayar un poquito en lo que os he dicho del suceso contrario. ¿Vale? Hoy todavía no me iba a meter con la normal, con el repaso, pero imaginaros que en la normal tenemos el siguiente ejemplo. ¿Vale? Imaginaos que tenemos una una X que mide el peso de los niños pequeños, por ejemplo, y es una normal, por ejemplo, de media para los niños de 3 años, de media 15 kilos o 1500 gramos. Cuidado con las unidades también, que a veces os dan en kilos, tenéis que ponerlo todo en la misma unidad. Y desviación típica, por ejemplo, 20 gramos. ¿Vale? Entonces nos preguntan por cuál es la probabilidad de que el peso del niño, sea menor que 14, y mayor que 19. ¿Veis? Nos dirían por debajo de 14 y por encima de 19. ¿Veis que son dos sucesos disjuntos? Pues para nosotros en una normal siempre es mejor coger intervalos, ¿no? Para calcularlo. Entonces, ¿qué haríamos? Diríamos que la probabilidad de que... A ver, me vais a dejar un momentito. Diríamos que la probabilidad de que z sea menor que 14 y de que z sea mayor que 19, había dicho, ¿verdad? Esto va a ser 1 menos la probabilidad del contrario, y el contrario es que esté entre 14 y 19, y esto ya es más apañado de resolver en una normal, ¿vale? Este intervalo luego tipificaríamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto es muy importante, ¿vale? Aviso a navegantes, que hay muchas veces, incluso en la normal, que es conveniente trabajar sobre el suceso contrario, ¿vale, chicos? ¿Me habéis entendido? Es muy importante lo que os estoy contando. Venga, pues continúo con otro de probabilidad, ¿vale? No voy copiando los enunciados porque si no pierdo mucho tiempo. Venga, tenemos aquí otro ejercicio que nos dice, tenemos dos chicas que se han inventado un juego con 2 dados, ¿vale? Entonces,
Laura gana si en los dos dados sale el mismo número. Y luego nos dice que otra chica, María, si la suma de los dados es 7 y luego empatan en otro caso. ¿Vale? Entonces, nos preguntan la probabilidad de que gane Laura. ¿Cuál es la probabilidad de que gane María? ¿Vale? Venga. A ver, pues esto ya sabéis, con una tablica pues fenomenal, ¿vale? Son los dos dados, ¿no? El espacio muestral se podía representar con una tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya vale, y entonces, ¿qué pasaría? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Vale, bueno, ya lo ha hecho el duende, ¿vale? Entonces, aquí lo que va es la suma. Entonces, vale, ¿cuál es la probabilidad de que gane Laura? Pues la probabilidad de que gane Laura es que en los dos salga el mismo, ¿verdad? El mismo número. ¿Y en qué caso se da? Pues sería, a ver, en estos casos, ¿no? Este y este. Es decir, que esta chica gana con probabilidad 6 de 36, ¿vale? Un sexto, ¿vale? Acordaos que estamos aplicando la regla de Laplace, casos favorables entre casos totales, ¿vale? Vale, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que gane María? Pues la probabilidad de que gane María es que la suma de los dados sea 7, cuando sea aquí, 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 aquí y aquí. Entonces ganaría también con probabilidad 6 de 36. Y esto es un sexto, ¿vale? Entonces, vale, esto es la probabilidad de que gane María. Vale, ¿tienen las dos las mismas probabilidades? ¿Es equitativo el juego? Pues sí, porque no sale beneficiada ninguna. Ambas dos tienen la misma probabilidad de ganar, ¿vale? Venga, chicos, pues os voy a poner otro ejemplo. Entonces, estamos ahora en una comisaría de policía, ¿vale? Y entonces en ella los agentes están distribuidos de la siguiente manera. Vamos a hacer un estudio de los policías que ascienden o que no ascienden, dependiendo de que sean hombre o mujer. Entonces, en la comisaría tendríamos la siguiente tabla, ¿vale? Bueno, luego la voy a extender, ¿vale? Pero en principio la tabla que tendríamos sería esta. Hombre, mujer, y esto es que asciende o que no asciende, ¿vale? Entonces, hombres que ascienden son 288, hombres que no ascienden 672, mujeres que ascienden son 36 y mujeres que no ascienden son 204. Y entonces, vale, nos preguntan cuál es la probabilidad de que asciendan los agentes de sexo masculino, ¿vale? Para eso tengo que saber los totales, ¿vale? ¿Cuál es el total de hombres? Pues 960.
¿Cuál es el total de mujeres? Lo voy a calcular ya, por si acaso. El total de ascensos es 324 y el total de no ascensos es 876. Ahora voy a ver lo que me piden. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que ascienda sabiendo que es un agente de sexo masculino? Pues sería 288, que son los casos favorables, entre 960. ¿Vale? Nos pregunta también, ¿cuál es la probabilidad de que ascienda un agente de sexo femenino? En este caso, ¿cuál sería? Sería I menos. El total sería 240. Aplico la regla de Laplace. Sería 36, que son los casos favorables, entre 240. ¿Vale? Entonces, a ver, dejarme que coja la calculadora. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría, la primera probabilidad sería 288 entre 960, que me queda 0,3, ¿vale? Esta es la probabilidad de que ascienda sabiendo que es hombre, ¿vale? Y la probabilidad de ascender sabiendo que es mujer, ¿cuál sería? Sería 0,15. Entonces, nos preguntaría, ¿es independiente o dependiente el hecho de ser policía mujer para ascender? Pues sí depende, porque vemos que la probabilidad no es la misma, ¿vale? En caso es doble que el otro, ¿vale? O sea que el hecho de ser mujer influye para ascender. Por lo tanto, nos dice la pregunta, ¿es independiente el ascenso del hecho de ser mujer o no? Pues no es independiente, ¿vale? Porque ya vemos que varía mucho la probabilidad para ascender en el caso de hombres y para ascender en el caso de mujeres, ¿vale? Y luego, ¿cuál sería la probabilidad de ascender independientemente del sexo? Pues sería los casos totales, que son 1200, y arriba vendrían el número total de personas que han ascendido, independientemente de que sean mujeres o hombres. Sería 324 entre 1200, que sería 0,27, ¿vale? Tampoco coincide con ninguno de los dos datos anteriores, ¿vale? Venga, chicos. A ver, os voy a poner un problemica en el que figura una cosa con el que les gusta enredar bastante en los ejercicios, ¿vale? Que es el tema de la incompatibilidad e independencia. Entonces nos dice, sean A y B sucesos aleatorios tales que la probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de B es 0,2 y la probabilidad de la unión es 0,5. Entonces nos dicen A y B son incompatibles. Vale, ¿qué quiere decir esto de que son incompatibles? Quiere decir que la probabilidad de la intersección es el conjunto, es 0. Es decir, con diagramas de Venn tendríamos el caso A por aquí y el caso B por aquí y no tienen sucesos comunes, ¿vale? Esto quiere decir que son incompatibles, ¿vale? ¿Me entendéis?
¿vale? Y se traduce en esto. Por ejemplo, sucesos incompatibles, ¿qué serían? Serían dentro de una población tener menos de 3 años y tener más de 80 años. Esos sucesos son incompatibles, ¿vale? Entonces, vamos a ver con los datos que tenemos si son incompatibles o no, ¿vale? A ver, y ya se ve muy fácil, porque es que nos dan PDA, que es 0,4. 0,4. PDB, que es 0,2. Y P de la unión, que es 0,5. Pues vale, pues tenemos que calcular P de la intersección. ¿De dónde vamos a tener que tirar? Pues de esta propiedad, por favor, que la estamos utilizando siempre, ¿vale? Que va a ser P de A más P de B menos P de la intersección. Vale, de momento hemos utilizado la del contrario, hemos utilizado esta. También otras fórmulas que se utilizan mucho son las leyes de Morgan, ¿eh? Acordaros, por favor, mucho para este tipo de problemas. Entonces esto es 0,5. La probabilidad de A, que es 0,4, y la probabilidad de B, que es 0,2. Y ya de aquí sacamos que la probabilidad de A intersección B va a ser 0,1, que es distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Que A y B no son incompatibles, ¿vale, chicos? A y B no son incompatibles, ¿vale? ¿Sí? Porque la intersección no es 0. Bueno, a ver, chicos. Estoy metiéndoos un poco de caña, pero es que quiero que os repaséis un poquito, ¿vale? Luego os hago un esquemilla sobre las fórmulas que se utilizan con este tipo de ejercicios, ¿vale? Para que lo tengáis claro, eso también será importante. A ver, entonces, tenemos otro ejercicio, que es el siguiente. Tenemos un grupo de segundo de bachillerato. Vale, y en este grupo de bachillerato, ¿qué pasa? Voy a poner la probabilidad de que cursen matemáticas no es la probabilidad, me dan el porcentaje. Ya sabéis que la probabilidad, pues dividir entre 100, ¿no? La probabilidad de que cursen economía es del 30%, es decir, 0,3. Y la probabilidad de que cursen ambas, perdonadme el detrujo, es el 10%, es decir, 0,1. Y entonces nos preguntan, cuidado, os lo he metido a propósito porque incompatible era que la probabilidad de la intersección fuera distinto de 0, ¿vale? Y ahora me preguntan por si son independientes, cursar mates y economía. ¿Son independientes? Pues vamos a verlo. ¿Cuándo dos sucesos son independientes? Vale. Mates y economía son independientes si y solo si esta formulica, este dibujico, si lo ponéis es un puntazo, porque la utilización del lenguaje matemático bien utilizado en la EBAU os da puntos, Si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Vale, chicos? Entonces son independientes si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Pues tenemos que comprobar esto. ¿Vale? Venga, vamos a verlo. A ver. A ver, chavalotes. A ver. Dice, sigo con el A, Me preguntaban si eran independientes. Es decir, si la probabilidad de hacer las dos es lo mismo, todo una interrogante, que no lo parezca, es la probabilidad de el producto. Vale, entonces que son independientes. Le gusta mucho poner esto, independientes, incompatibles, tal. Vale, entonces, nos decían antes, la probabilidad de hacer matemáticas es 0,15. La probabilidad de hacer economía,
sería 0,3. ¿Y cuál es la probabilidad de hacer ambas? Este era 0,1. Vale, ¿son iguales? No, porque por un lado tengo el 0,1 y por el otro que voy a tener 0,45. ¿Cuánto es esto, no? 0,045. O sea que no son independientes, ¿vale, chicos? No son independientes porque no se cumple esto que tenemos aquí, ¿vale? Vale, venga, continúo con el siguiente apartado. El siguiente apartado del ejercicio me dice B. Si se escoge un estudiante al azar, me preguntan cuál es la probabilidad de que no estudie mates ni economía. Venga, chicos, pues a ver, ¿cuál sería esa probabilidad? Pues vamos a ver. Hay que traducirlo, ¿no? ¿Y por qué nos están preguntando? Nos están preguntando por la probabilidad de que ni haga matemáticas, contrario, ni haga economía. Y esto, ya sabéis, leyes de Morgan, total, ¿vale? Leyes de Morgan. Esto sabemos que es lo mismo que la probabilidad de lo mismo, la unión, el contrario, ¿vale? El contrario de la unión. Y esto con el suceso contrario, esto es estándar, ¿eh? Esto os va a caer uno de estos a lo mejor sí o sí, ¿vale? Menos la probabilidad de la unión, ¿vale? El suceso contrario ya sabéis que se obtiene como 1 menos la probabilidad del suceso normal, ¿vale? Y entonces ya simplemente tenemos que calcular cuál es la probabilidad de la unión, ¿vale? La probabilidad de la unión ya sabemos que es ¿cuál? Pues la probabilidad de M unión E es la probabilidad de M más la probabilidad de E menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Este ¿cuánto era? 0,15, este es 0,30 y este era 0,10. Es que nos queda entonces ¿cuánto? 0,35, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es 0,35. 1 menos 0,35 es 0,65. 0,65. ¿Vale? Este lo he colocado aquí. ¿Vale, chicos? ¿Habéis entendido? Este ejercicio es típico. Venga, a ver. Voy con otro de este estilo, ¿vale? Me dice, un ordenador tiene un virus, ¿vale? Tiene un virus y tiene dos antivirus y tiene dos programas de forma independiente, ¿vale? Entonces, el programa P1 con probabilidad 0,9. El programa 2 detecta el virus con probabilidad 0,8, ¿vale? Entonces me preguntan ¿cuál es la probabilidad de que el virus
no sea detectado. Vale, aquí me dice una cosa que, aparte de las probabilidades, que parece que no solo nos fijamos en los números, pero hay una cosa que me dicen que actúan de forma independiente, ¿vale? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a tener que utilizar en el cálculo, ¿eh? Ya sabéis cuando dos sucesos son independientes. Venga, chicos, entonces, vamos a ver. Me preguntan, ¿por cuál es la probabilidad de que no sea detectado? Pues la probabilidad de que no sea detectado es la probabilidad de que ni lo detecte el primero, ni que lo detecte el segundo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿vale? Esto, leyes de Morgan total, otra vez, leyes de Morgan. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Esto sería lo mismo que la probabilidad de, invierto esta, P1, P2, y esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que, del contrario, que es P1 unión P2. Vale, venga. Entonces, vale, vamos a ver. Me faltaría sacar este, ¿verdad? Pero lo mismo de antes. ¿Cuál es la probabilidad de P1 unión P2? Es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y me vas a decir, pues este no lo sé. Pues sí, sí que lo sabemos, porque por el hecho de ser independientes, eso va a ser igual a la probabilidad del P1 por la probabilidad de P2. ¿Vale? Y entonces ya que tendría aquí, la probabilidad de detectarlo el primero es 0,9, 0,8 menos 0,9 por 0,8. ¿Vale? Y esto me queda en definitiva, ¿cuánto? Esto negativo más 1,7, 0,98. 0,98. Es decir, fijaros, la probabilidad de que alguno lo detecte, al menos uno, o uno u otro, o los dos, es 0,98. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no lo detecte ninguno? Sería de 0,02. Muy bajito, ¿vale? Bueno, muy bajito. Hay una probabilidad, ¿vale? ¿Sí? Venga, pues voy a hacer otro. Venga, entonces, nos dice una cierta señalización de seguridad tiene instalados dos indicaciones. Tiene dos indicadores, ¿vale? Ante una emergencia se activan de modo independiente, ¿vale, chicos? Lo mismo que antes, ¿eh? Independiente, ya sabemos, ¿eh? Son palabras, pero son importantes. Hay que tenerlas en cuenta. La probabilidad de que se active el primer indicador, se activa el primer indicador con probabilidad 0,95. Se activa el segundo indicador con probabilidad P sub 2, que es 0,90. Vale, entonces me preguntan cuál es la probabilidad de que se active un indicador solo. Vale, esta sería la primera pregunta. ¿Vale? Solo un indicador. Pues sería la probabilidad de que se active uno y el otro no.
más la probabilidad de que no se active el primero y el segundo sí. ¿Vale? Entonces, esto se resuelve de forma muy fácil, porque como son independientes, el producto de la intersección va a ser el producto, la probabilidad de la intersección va a ser el producto de las probabilidades, ¿vale? También sucede que hay independencia con el suceso contrario, ¿vale? ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Sigo detrás, ¿eh? Venga, entonces, ¿cómo sería esto? Sería la probabilidad de P1, que es 0,95, la probabilidad del contrario, que era 0,10, del contrario del 2, más la probabilidad del contrario de que se active el primero, 0,05, y la probabilidad del otro, 0,90. Bueno, y estas cuénticas las hacéis vosotros, ¿vale? El apartado D me preguntaría cuál es la probabilidad de que se active al menos un indicador. Un indicador. Y aquí, ¿por qué me está preguntando? Me está preguntando la probabilidad de que o uno u otro se active. ¿Y esto qué sería? Pues la fórmula de siempre. Probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y como son independientes, me viene muy bien porque esto es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Y esta parte de aquí, que ya sé que es el producto de las probabilidades. ¿Vale? Entonces, P1 es 0,95. El P2 es 0,90. Y esto es 0,95 por 0,9. Y esto, lo que sea. ¿Vale? Venga, chicos. Lo que os comentaba, ¿vale? Cuando juguéis con sucesos elementales, ¿vale? Va a haber unas fórmulas que son esta, que es la típica. Sabéis que si son independientes, esto es el producto, ¿vale? Luego la probabilidad del suceso contrario, que ya sabéis que muchas veces es más fácil calcular el suceso contrario y luego utilizar esta fórmula para calcular el suceso normal. Luego, ¿qué más vais a tener? Las leyes de Morgan, que por ejemplo A unión B, si a la vuelta tenemos la intersección de los sucesos contrarios y A intersección B es A unión B contrario. ¿Vale? Y luego también tenéis que apoyaros muchas veces en los diagramas, me perdonáis diagramas de Venn para ver muchas cosas, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, con los diagramas de Venn podemos ver muy fácil que la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, ¿vale? Quiere decir, la parte de A, esto lo hemos hecho muchas veces en los ejercicios, ¿no? Si solo quiero esta parte de aquí, que no está en B, pues le tengo que quitar el ¿qué? Pues la intersección, ¿vale? Le quito esta parte de aquí, ¿vale, chicos? ¿Sí? Esto es la y esta parte de aquí le quito la probabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis muy en cuenta que a veces los diagramas de Venn facilitan mucho todo esto, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante, ¿vale? Alguna cosilla me dejaré repasarlo todo, pero vamos, esta fórmula, la del contrario, leyes de Morgan, los diagramas de Venn para deducir alguna probabilidad, como por ejemplo esta, la probabilidad de A menos B y la probabilidad de A menos la intersección de B. Venga, pues a ver lo que tengo por aquí para vosotros. Sí.
Vale, voy a hacer un par, uno que es muy parecido a estos que hemos hecho y uno que es un poquitín más complicado. Entonces nos dicen, vamos a hacer un estudio de los hogares europeos para ver quién tiene acceso a internet, tele por cable. Bueno, entonces nos dicen, el 40% de los hogares europeos tienen acceso a internet. Acordaos que nos dan muchas veces la probabilidad. El 30% tienen acceso a tele por cable. Es decir, probabilidad 0,3. Y el 20% tienen acceso a ambos servicios, ¿vale? Probabilidad 0,2. Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de que solo tengan tele por cable. Vale, voy a llamar a esta I, a esta la T, ¿vale? Y así. Entonces, la probabilidad de que solo tengan tele por cable, ¿vale? Si aquí tengo la tele y aquí tengo el internet, esto es lo mismo de antes, ¿no? La probabilidad de solo tener tele es este cachico de aquí, ¿verdad? Y le tendré que quitar la intersección, ¿vale? Aquí en realidad de lo que me están hablando es de la probabilidad de tele, pero no internet, ¿vale? Es decir, que sería la probabilidad de tener tele, como son incompatibles menos, son incompatibles este trocico con este trocico, ¿vale? ¿Veis? No tienen casos en común. ¿Y esto cuánto quedaría? Pues esta la conozco, que es 0,3, ¿verdad? Y esta la voy a calcular. Ah, no, perdón, la tengo, que es 0,2. Y entonces esto me da 0,1. ¿Vale? 0,1. Venga. Vale, entonces me preguntan en el apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que no tengan ningún servicio? ¿Cuál es la probabilidad? Es 1 menos la probabilidad de que tengan algún servicio. ¿Y cuál es esta probabilidad? Pues 1 menos la probabilidad de que o bien tengan internet o bien tengan tele por cable, ¿vale? Y sí, ahora sí, ¿cómo se calcula? La probabilidad de la unión, como siempre, es la probabilidad de I más la probabilidad de T menos la probabilidad de la intersección. Este era 0,4, este es 0,3 y este es 0,2. 7 menos 2, 0,5. 0,5. Y entonces esto sería 1 menos 0,5, que queda 0,5. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer uno que es un chispín más complicadillo. Bueno, pues voy con él. Nos dicen, sean A y B dos sucesos independientes, cuidado, tal que probabilidad de la intersección es un sexto. Y aquí exactamente me decían, la probabilidad de que ocurran los dos es un sexto. Y la probabilidad de que no ocurra ninguno es un tercio. Entonces me preguntan por la probabilidad de ambos sucesos. Vale, me preguntan por la probabilidad de A y por la probabilidad de B. A la probabilidad de A lo voy a llamar P y la probabilidad de B lo voy a llamar Q.
Oye, ¿no suena esto una condición? Probabilidad de que sucedan los dos. Los dos. Aquí hay una condición, aquí hay otra condición, hay dos incógnitas. Pues esto suena a un sistema, ¿no? Suena a un sistema de ecuaciones. Venga, chicos, pues entonces, a ver, de la primera me dicen la probabilidad de que sucedan los dos es un sexto. Vale, pues aquí muy bien, porque es que son independientes, como A y B. La probabilidad de A por la probabilidad de B es un sexto, es decir, que P por Q es un sexto. Y aquí tengo ya la primera ecuación, ¿verdad? Y luego de la otra, ¿qué teníamos? Esto es la primera condición, ahora voy con la segunda. La segunda me decía que la probabilidad de A intersección B es un sexto. Vale. Entonces, perdón. Me decían que la probabilidad del contrario de la unión es un sexto. Vale, entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues este lo tenemos que relacionar, ya sabemos, con su opuesto. La probabilidad del opuesto sería 5 sextos. 5 sextos, ¿no? Y este ya sabemos a qué es igual. Pues la probabilidad de la unión. Es que veis que estamos dando siempre vueltas adelante y atrás a las mismas fórmulas. Menos la probabilidad de la intersección. Es decir, este es 5 sextos. Este que es P, este que es Q y este que sabía antes que era un sexto, ¿verdad? Y entonces este pasa sumando y que me dicen que P más Q, ¿cuánto es? 6 sextos, ¿vale? Vale, lo pongo aquí atrás, ¿vale? Entonces tenía de la primera condición que P por Q era un sexto y de la segunda condición que me daba que P más Q era 6 sextos, que era 1, ¿verdad? 6 sextos me daba. Y ya con todo esto tenemos un sistema de ecuaciones. Vale, podéis hacer, por ejemplo, de la segunda condición, hacer que la P es 1 menos Q y entonces ya vais a la primera. De aquí despejáis. Esto lo sabéis hacer, 1 menos Q, sustituir primera ecuación por Q es igual a un sexto. Y tenéis una ecuación de segundo grado y sacáis Q. Y una vez que saquéis Q, sacáis la P. Tener cuidado de no salga una Q negativa porque ya sabéis que la probabilidad no puede ser negativa, ¿vale? Venga, chicos, pues lo dejo aquí, que ha sido ya mucha tralla, ¿vale? Pero es que quiero repasar bien las cositas antes del examen, para que se os queden claras. Bueno, pues un abrazo fortísimo, ¿vale? Estudiar todo lo que podáis, dudas, enviármelas si tenéis, ¿vale? Muchos besicos a todos. Adiós, un abrazo muy fuerte. Adiós.